Bendiciones, bienvenidos a un nuevo capítulo de este estudio acerca de la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Hoy nos toca la clase número 10. Hemos ido avanzando semana a semana en este estudio y vamos a introducirnos el día de hoy en el versículo número 15 del capítulo 1 de esta epístola. Vamos a arrancar en Efesios 1:15 en adelante. Las últimas clases hemos estado hablando desde el versículo 1 hasta el 14 y hoy inicia un nuevo ciclo desde el versículo 15 en adelante hasta que finalmente termina este capítulo número 1 de Efesios. Así que vamos a orar para comenzar. Amén. Padre, gracias por esta noche, por este tiempo que tú nos permites vivir de edificación, de poder ser expuestos a la luz de tu palabra, Señor. A la luz que proviene de ti nos revela, Señor, tus asuntos, las cosas del Espíritu. Señor, oramos y clamamos para que tú nos des espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Cristo. Para que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, así como oraba Pablo, es nuestra oración hoy, Señor. Que tú nos alumbres, Señor, para que podamos crecer en el conocimiento pleno de Cristo. Conocerte cada vez más a ti, Señor. Danos revelación en esta noche, en este tiempo, Señor, a los pies de tu palabra, Señor. Tú eres, Señor, el maestro, tú eres el que escribió el texto guía, tú eres aquel que nos explica, que nos enseña, que nos ayuda. Eres tú, Señor. Nos sentamos a los pies de tu palabra, a los pies tuyos, Señor, para oírte hablar. Señor, ese es nuestro deseo, Señor, esta noche. Gracias, Padre. Te honramos y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Entonces, hoy vamos a arrancar desde el versículo 15 del primer capítulo de Efesios. Estamos en Efesios 1:15. Todo lo que hemos hablado antes fue entre los versículos 1 al 14 del primer capítulo de Efesios. Estuvimos hablando allí desde la primera clase de varios aspectos de la iglesia, luego hablamos de las bendiciones espirituales que la iglesia recibe en Cristo, en Efesios 1:3, que dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y luego, durante varias clases, comenzamos a ver a cada una de estas bendiciones espirituales, o las más importantes o las principales que se evidencian en los versículos que siguen. Y hablamos que fuimos escogidos en Él, predestinados para filiación, en amor, y una serie de bendiciones espirituales. Y luego hablamos en los versículos 9 y 10 de la dispensación del cumplimiento de los tiempos, de cuándo Dios nos dio todas estas bendiciones que Él preparó en la eternidad para darnos. Y ese tiempo ya ocurrió, y ocurrió en la cruz del Calvario y en la resurrección de Cristo. El cumplimiento de los tiempos llegó. Cristo vino, dice Gálatas, en el cumplimiento de los tiempos. Entonces, toda esta herencia, todas estas bendiciones espirituales que el Padre preparó para darnos en la eternidad pasada, Él preparó un plan de bendecirnos con toda bendición espiritual. Pero ¿cuándo Dios consumó esto? En Efesios 1, 9 y 10, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Cuando el tiempo se cumplió, Cristo vino, murió en la cruz y resucitó. Dios reunió todas las cosas en Cristo. Y Dios tomó ese Cristo y lo impartió dentro de ti. Y eso te convierte en un heredero de Dios. Y eso fue lo que hablamos en la última clase, que dice Efesios 1:11, que en Él asimismo tuvimos herencia. Tú tienes una herencia. Recuerdo que una vez prediqué un mensaje un día domingo titulado Tú tienes una herencia. Y recuerdo que hablamos 3 aspectos de esa herencia, básicos, cosas básicas. Hemos ido profundizando en esto, pero esa esencia no deja de ser cierto. Todas estas bendiciones que Dios nos dio son tu herencia. No es algo hacia el futuro, es tu herencia ahora, para que lo disfrutes. A veces hemos futurizado mucho el Evangelio.
Es cierto que hay cosas por cumplirse. El Señor debe volver por segunda vez, el milenio, la nueva Jerusalén, pero el hecho de que haya cosas en el futuro no implica que no disfrutemos lo que Dios nos dio para disfrutar en esta era, en esta dispensación, que es la gracia, las abundantes riquezas de la gracia, las inescrutables riquezas de Cristo, la herencia que hemos recibido en Cristo. Entonces estos primeros 14 versículos del libro de Efesios están hablándote de que tú eres un heredero de todas las riquezas de Cristo. Tú eres un heredero de todo lo que Dios es, de todo lo que Dios tiene y de todo lo que Dios logró para ti cuando Cristo fue procesado por la encarnación, por la muerte, la sepultura, la resurrección y la ascensión. Todas esas riquezas son tu herencia y te habitan y están dentro de ti para que tú las disfrutes. Son tuyas, no en el futuro, ahora son tuyas para que las disfrutes. Todas las bendiciones que existen en los lugares celestiales, Dios te las dio a ti en Cristo. No hay ninguna bendición que Dios haya reservado para sí y no te la haya dado. Todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales, Dios te las dio en Cristo. Dios nos bendijo en un nivel de bendición que no podemos dimensionar. Por eso necesitamos revelación, para que se nos revele lo que Dios ya nos ha concedido, lo que Dios ya nos dio. Por eso Pablo dice en Corintios que Dios no nos ha dado el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea que nuestra mayor necesidad no es que Dios nos dé algo, sino que Dios nos dé revelación de lo que Dios ya nos dio en Cristo. El gran tema nuestro es que todas las cosas que nosotros pedimos, Dios ya nos las dio. Muchas veces oramos por cosas que Dios ya nos dio y que la palabra dice que Dios ya nos las dio. Pero como no lo sabemos, lo desconocemos o lo sabemos mentalmente, pero no se nos ha revelado, seguimos sin disfrutar de esas riquezas. Por eso nuestra necesidad es revelación. Y de esto comienza a hablar el versículo 15 en adelante, de la revelación. Entonces quiero que podamos leer en Efesios capítulo 1. Vamos a leer desde el 11 en adelante, que fue lo que vimos la semana pasada, para que veamos cómo esto va siguiendo un hilo conductor, porque los versículos no son trozos aislados, siguen un hilo conductor. Dice el verso 11 en adelante: en él asimismo tuvimos herencia. Todo esto lo explicamos en la clase anterior. Tuvimos herencia. No es que te la va a dar, ya te la dio. Tú tuviste herencia. No es que tendrás cuando vayas más allá del sol. No, la tienes ahora en Cristo. Habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por esta causa también yo, quiero que notes esta ligación que hay aquí en estos versículos. Dice, por esta causa también yo, o sea, lo que Pablo va a decir ahora en el verso 15 en adelante, es por causa de lo que acaba de decir. Se te está diciendo, tú tienes una herencia, en él tuvimos herencia, y no es algo que ocurrió por azar, sino que fuimos predestinados en la eternidad pasada para convertirnos en herederos de Dios y coherederos con Cristo, pero cuando vino el cumplimiento de los tiempos, Dios lo ejecutó y lo consumó y lo impartió dentro de ti. O sea, ese es el hecho sobre el cual Pablo está construyendo lo que ahora viene. O sea, Pablo vino construyendo todas estas bendiciones espirituales para decirte que ahora son tu herencia legada, consumada, para tu disfrute, y sobre esta base de que tú tienes esta herencia,
Pablo te dice, por esta causa, o sea, por causa de que tú tienes una herencia, pero insondable, infinita, que no puedes dimensionar. Esta herencia tan gloriosa que involucra todas las inescrutables riquezas de Cristo. Por causa de que tienes esta herencia llena de bendiciones espirituales en Cristo Jesús, Pablo dice, por causa de eso, yo oro por ustedes. Entonces vamos a ver por qué oraba Pablo. Pablo dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Ahí termina el capítulo número 1 de Efesios. Entonces, Pablo acá dice que por causa de lo que él viene hablando, por causa de que Dios te dio una herencia en Cristo, completa, insondable, infinita, por causa de que todas estas bendiciones espirituales ya te fueron dadas. No es que Dios te las va a dar, Dios ya te la dio. Por causa de este hecho, este es un hecho legal, objetivo y real. Por causa de este hecho, Pablo dice, yo oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, Pablo dice, yo no oro para que Dios los bendiga. Yo oro para que Dios les revele las bendiciones que Dios ya les dio en Cristo. O sea, Pablo, fíjate las oraciones apostólicas. Nosotros tenemos que aprender a orar tomando el modelo de las oraciones apostólicas. Nosotros no podemos orar como oraba Job, por ejemplo. No podemos orar como muchos hombres que quizá oraron en la carne, quizá oraron desde el alma. Nuestro modelo para orar son las oraciones apostólicas. Pablo no oraba para que Dios le diera cosas a los efesios. Pablo oraba para que Dios les revelara lo que ya les había sido dado en Cristo. Ese es nuestro asunto. Ese es nuestro problema, que no se nos ha revelado lo que ya nos ha sido dado. Entonces le pedimos al Señor cosas que Dios ya nos dio. Por eso nuestra mayor necesidad no es que Dios nos dé cosas, sino que Dios nos dé revelación. Esta clase vamos a hablar de esto, de la revelación. Tu mayor necesidad es revelación. Fuerte eso. Tu mayor necesidad no es que Dios te dé cosas. Tu mayor necesidad, yo quiero decirte, tu mayor necesidad no es que Dios te responda a tu petición. Aunque tal vez sí necesitas quizá una respuesta allí, sí, y sí Dios interviene en la vida de sus hijos. Pero tu mayor necesidad, tu más urgente necesidad, no es una respuesta a un asunto doméstico. Tu mayor necesidad ni siquiera es un milagro. Tu mayor necesidad es que se te revele lo que tú tienes en Cristo. Tu mayor necesidad es revelación. Esa es tu mayor necesidad. Y mi mayor necesidad. Lo que más necesitamos nosotros hoy, los hijos de Dios del nuevo pacto, es revelación. Revelación de lo que ya se nos dio en Cristo. Porque si no se nos revela que ya se nos dio, seguiremos viviendo como si no se nos hubiera dado. Por eso necesitamos revelación. Entonces Pablo, los primeros 14 versículos
se encarga de abrirte este pozo de las inescrutables riquezas de Cristo, todas estas bendiciones que tenemos en Cristo, con que hemos sido bendecidos. El tema ahora es, Pablo ora para que se les revele, porque no basta con entenderlo en la mente, se nos debe revelar en el Espíritu. Entonces vamos a ir desglosando estos versículos y destacando varias cosas. Verso 15 y 16 dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Hay dos cosas muy importantes en la vida cristiana y que cuando tú lees las epístolas son como dos cosas que van de la mano siempre. Siempre van juntas. Y es la fe y el amor. La fe y el amor. La fe tiene mucho que ver con Dios. Es un asunto entre yo y Dios. Yo tengo fe en Dios, ¿verdad? Yo no pongo mi fe en otro ser humano, ni siquiera en un hermano en Cristo. Ni siquiera pongo la fe en mí mismo. Mi fe está puesta en Dios. O sea, es vertical. Pero el amor primordialmente es para con los hermanos. Porque amar a Dios es trivial. Amar a Dios es fácil. Hay una canción que me gusta mucho que dice, es tan fácil amarte. Es tan fácil amarte, maravilloso Dios. Es fácil amar al Señor. Lo difícil es amar a nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, he oído de vuestra fe en el Señor Jesús. He oído de vuestro amor para con todos los santos. O sea, esta era una iglesia maravillosa. Porque una iglesia de fe es una iglesia poderosa, ¿o no? Una iglesia de fe ve milagros, ve sanidades, ve liberaciones, ve provisiones sobrenaturales en lo material, en lo económico. Una iglesia de fe ve multiplicación. Una iglesia de fe es maravillosa. Muchas veces nosotros nos sentimos que nos falta fe. Decimos, Señor, aumentanos la fe como los discípulos le dijeron al Señor. O sea, que una iglesia de fe, Pablo oyó de la fe de los efesios. O sea, que las iglesias alrededor hablaban. La iglesia en Éfeso es una iglesia de fe. ¡Wow! Nosotros anhelamos ser una iglesia de fe, definida por nuestra fe. Y además en una iglesia de amor. Pablo dijo, yo he oído de vuestro amor para con todos los santos. O sea, hermano que iba a Éfeso, era un hermano que hablaba bien de Éfeso. Decía, me alojaron, me dieron de comer, me atendieron bien. Hablaban del amor que los efesios tenían. O sea, era una muy buena iglesia. Nosotros quizá anhelaríamos estar en una iglesia así, ¿o no? Que nuestra iglesia fuese así, llena de fe y llena de amor. Pero para Pablo este era el nivel inicial. Está muy bien la fe, está muy bien el amor. La fe es vertical, el amor es horizontal. Pero está muy bien, pero ahora, dice Pablo, vamos a profundizar. Eso es el fundamento, ahora vamos a ir a la perfección. Vamos a ir a la palabra de perfección, a la palabra de justicia. Ahora yo voy a orar por ustedes. Como ya escuché que tienen fe y que tienen amor, yo ya no voy a orar por eso. Como si Pablo oraba por otras iglesias, exhortaba a otras iglesias en estos asuntos. Pero Pablo dice, como yo ya oí que el fundamento está, ahora yo voy a orar para que Dios les dé revelación de lo profundo, revelación de la herencia y de las riquezas que ustedes ya tienen en Cristo. Por eso dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, o sea, orando por ustedes. ¿Para qué? ¿Para qué oraba Pablo? O sea, tú tienes que aprender a examinar tus oraciones a la luz de las oraciones apostólicas. Ese debe ser nuestro modelo. ¿Para qué oraba Pablo? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Vamos a examinar este versículo. Dice Pablo oró por ellos porque tenían fe en el Señor y amor para con todos los santos. Esta era gente correcta para la revelación correcta. O sea, estas cosas profundas que Pablo habla a los efesios, tal vez no se las podría haber hablado a una iglesia inmadura o a una iglesia que todavía no había desarrollado esta etapa inicial de madurez, el amor, la fe. Por ejemplo, la iglesia en Corinto no era una iglesia de fe, no era una iglesia de amor. Tú lees primera de Corinto y es corrección tras corrección. En la iglesia en Éfeso no había grandes correcciones que hacer. Por ende, Pablo puede ocupar el espacio que tiene de escribir a los efesios,
no para corregir asuntos domésticos, sino para transmitir una revelación. Gracias a Dios que hubo una iglesia en Éfeso suficientemente madura para que Pablo no tuviera que discutir con ellos, como con los corintios, de que había un tipo con la mujer de su padre, un escándalo. Pablo dice, este tipo de cosas no las hacen ni los mundanos, ni los paganos. Y Pablo tiene que corregir eso en Corinto. Entonces Pablo no puede profundizar en el propósito eterno de Dios. Pero como en Éfeso no habían grandes asuntos a corregir, Pablo puede desplegar toda la revelación del propósito eterno, de las inescrutables riquezas de Cristo y todas estas cosas maravillosas que están en Efesios. Entonces no basta con la revelación correcta, también debe haber un destinatario, debe haber un receptor de esta palabra, la gente correcta. O sea, para que la semilla correcta dé fruto, necesitas la tierra correcta. Y cuando la tierra correcta no está, a veces lo más sabio es no sembrar. O sembrar una semilla apropiada, pero no la semilla de madurez, de profundidad, porque si no se va a perder. Entonces los efesios eran la gente correcta para la revelación correcta. Debemos orar al Señor que nos haga buena tierra a la palabra, amén. Y bueno, y menciona acá Pablo y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo y el Padre de gloria, o sea, el Dios de nuestro Señor Jesucristo. Cuando habla de Jesucristo está hablando de la encarnación. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías. O sea que Él se encarnó. Pero cuando habla de Dios está hablando del Creador. Entonces tiene que ver con la encarnación y tiene que ver con Dios como el Creador. Y me gusta esto que dice el Dios de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tú le oras al mismo Dios al que nuestro Señor Jesucristo oraba. Ese es el Dios que tú tienes. El Dios de nuestro Señor Jesucristo. Y Él también es el Padre de gloria. El Padre de gloria. Esto habla de su manifestación. ¿Por qué? Porque Padre es un dador de vida. Padre es el que engendra. Y en nuestro caso es una regeneración. No es solo generar vida, sino regeneración. Entonces el Dios que nos regeneró y nos engendró como hijos, ahora es expresado a través de nosotros. Por eso es el Padre de gloria, el Padre que se manifiesta. Gloria es manifestación, el Padre que se manifiesta a través de millones de hijos. O sea, a ese Dios glorioso, Pablo está orando. ¿Y qué es lo que pide Pablo en oración? Que Dios nos dé. Y esto también es para nosotros. Espíritu de sabiduría y espíritu de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Qué tremendo esto, tremendo, me impacta. Habla aquí de espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Acá hay varias cosas para decir. Lo primero es que el Espíritu Santo de Dios es el espíritu de sabiduría y es el espíritu de revelación. El Espíritu Santo es muy amplio, Él es muy vasto, su persona es muy amplia. Yo he hablado de esto en otras oportunidades. No basta con una sola designación para llamarle a Él. Él no es solamente el Espíritu, también es el Espíritu Santo, porque es su carácter, la santidad. Pero Él no solamente es el Espíritu Santo, también es el Espíritu de Jehová, también es el Espíritu de Jesucristo. Pablo habla de la suministración del Espíritu de Jesucristo. Y este espíritu todo inclusivo, tiene muchas designaciones en la Escritura. Por ejemplo, Hebreos habla del espíritu de gracia. El espíritu de gracia. El Espíritu Santo es el espíritu de gracia. En otro lugar la palabra dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, espíritu de temor, sino que Él nos dio espíritu de poder, espíritu de amor y espíritu de dominio propio. ¿Quién es el espíritu de poder? Es el Espíritu Santo. Por eso es que tú ves en Apocalipsis, habla de los 7 espíritus de Dios. No es que Dios tenga 7 espíritus, Dios tiene un espíritu, pero se manifiesta intensificado. El 7 tiene que ver con el número de la plenitud, la intensificación. Es el Espíritu de Dios intensificado en la iglesia, manifestado en plenitud a través de la iglesia. Y Él es muy vasto, tú encuentras muchos nombres del Espíritu en las Escrituras. Esto está el Espíritu de poder, espíritu de revelación, espíritu de sabiduría, espíritu de gracia, espíritu de fe. La fe es un espíritu. Pablo dice, teniendo el mismo espíritu de fe, creí, por lo cual hablé. O sea, la fe es un espíritu, es el Espíritu Santo.
Interesante. ¿Por qué menciono esto y hago este paréntesis? Porque a lo largo de la historia de la iglesia, el pueblo del Señor a veces ha conocido al Espíritu en una de sus facetas. Yo estoy convencido de que en los tiempos de la Reforma, hace 500 años atrás, a través de diferentes grupos más o menos conocidos, diferentes hombres y mujeres de Dios más o menos conocidos, ellos tocaron al espíritu de revelación. Tocaron al espíritu de revelación, espíritu de sabiduría. Se les reveló la palabra en cuanto a muchos asuntos que para nosotros hoy son los fundamentos, pero para ellos predicarlo les costó la vida. Muchos de ellos murieron quemados en la hoguera por decir que la justificación es por fe y no por obras. Ya vamos a arribar a Efesios capítulo 2 y vamos a estudiar que dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Predicar eso hace 500 años te costaba la hoguera, morir quemado en una hoguera. Terrible, como un mártir. Bueno, terrible acá, glorioso allá, depende de qué punto de vista lo quieras ver, ¿verdad? Nosotros cuando lleguemos al cielo yo creo que vamos a envidiar a los mártires. Claro, no te creas que van a tener la misma corona que nosotros. Entonces, ellos tocaron el espíritu de revelación, pero creo que ellos no conocieron al espíritu como el espíritu de poder, al Espíritu Santo como el espíritu de poder, porque ellos nunca se enteraron que podían profetizar, que podían hablar en lenguas, que podían hacer milagros, sanar enfermos, echar fuera demonios. No se enteraron. Luego el Señor restauró esa verdad, esa normalidad de la iglesia a través de otros hombres y mujeres de Dios. Y porque ellos tocaron al espíritu de poder. O más bien fueron tocados por el espíritu de poder, que es el Espíritu Santo. Es el mismo espíritu, pero en otra de sus facetas. Él también es el espíritu de gracia, también es el espíritu de amor. Interesante, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hoy, incluso hoy, hay diferentes sectores en la iglesia del Señor, donde todavía tú ves algunos que pueden trazar muy bien la palabra, pero no han conocido el poder, la faceta del poder, porque conocieron al espíritu de revelación, pero aún no han tenido un encuentro con el espíritu de poder? Por otro lado, hay grupos que conocen el poder de Dios, que pueden fluir en los dones del Espíritu, pero no trazan la palabra correctamente. No pueden trazar bien la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque han conocido al Espíritu de poder, pero tal vez no han conocido tanto al Espíritu Santo como el Espíritu de revelación. Son diferentes aspectos de la misma persona. ¿Sabes qué? Yo estoy convencido de que hay aspectos de Él, del Espíritu Santo, que todavía no hemos conocido. Y yo quiero conocerlos. Amén. Tengo hambre por conocerle más. Él es el Espíritu todo inclusivo. Amén. Bueno, entonces, en este pasaje se nos habla del espíritu de sabiduría y del espíritu de revelación. Ahora bien, el Espíritu Santo mora en nuestro espíritu y se mezcló con nuestro espíritu, porque la palabra dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Entonces el Espíritu Santo vino a morar dentro de tu espíritu. Tu espíritu es la habitación del Espíritu Santo, ¿ves? Tu espíritu con E minúscula contiene al espíritu con E mayúscula, que es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios mora en tu espíritu, pero se mezcló con tu espíritu. Y cuando el Espíritu Santo habla, tu espíritu siempre lo secunda. Por eso cuando tú oras en el espíritu, estamos orando en el espíritu con E mayúscula y en el espíritu con E minúscula. Porque el espíritu dice algo y tu espíritu inmediatamente lo sigue. Entonces hay algunos pasajes donde es difícil saber si está hablando del espíritu con mayúscula o con minúscula. Porque claro, tu Biblia la tiene con mayúscula o con minúscula, pero en el griego no existen, o existen pero no se ocupan. En el manuscrito del Nuevo Testamento griego se escribía solamente todo con letras mayúsculas, entonces tú no tenías cómo saber cuándo hablaba del Espíritu Santo o cuándo del nuestro. Pero en realidad no es tan importante, ¿por qué? Porque recuerda que el Espíritu Santo se mezcló con tu espíritu. O sea, cuando el Espíritu Santo, que es el espíritu de revelación, opera en ti, tu espíritu opera en esa revelación. O sea, cuando el Espíritu Santo opera en ti como el espíritu de sabiduría, tu espíritu se vuelve espíritu de sabiduría o un espíritu con sabiduría, ¿se entiende? Entonces vamos a entrar en algo aquí porque tenemos dos cosas que parecen sinónimos pero no son lo mismo.
Espíritu de sabiduría y espíritu de revelación. Sabiduría habla del espíritu humano, o sea, sabiduría es la capacidad perceptible que se halla en nuestro espíritu y nos faculta para conocer el misterio de Dios. O sea, sabiduría, espiritualmente hablando, es la capacidad de percibir la revelación. O sea, tú necesitas que tu espíritu sea un espíritu de sabiduría para poder recibir la revelación. ¿Se entiende? Y revelación es cuando Dios decide revelarte algo. Cuando Dios corre el velo y te revela algo. Sabiduría para entender lo que se nos está revelando. Sabiduría para entender lo que se nos está revelando. Efesios 3, del 3 al 5, dice que por revelación me fue declarado el misterio. ¿Ves? Por revelación. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Revelación viene del Espíritu de Dios y tiene como fin correr el velo. Revelación en el griego es apocalipsis. Apocalipsis. De ahí viene Apocalipsis. Es el nombre del último libro de la Biblia, ¿verdad? Apocalipsis. Porque Apocalipsis 1.1 dice el libro de la revelación de Jesucristo. O sea, el libro de Apocalipsis, Jesucristo. Por eso que se llama así el libro. Por eso le pusieron así, Apocalipsis. Significa revelación. Apocalipsis no significa los tiempos finales. Aunque habla dentro de muchas cosas, este libro también habla de los tiempos finales. Pero Apocalipsis significa revelación. Entonces acá ocupa esta palabra que significa un desvelamiento. Revelación significa quitar el velo, correr el velo que cubría algo. O sea, hay un objeto acá, supongamos está este vaso de jugo, y yo coloco un velo que lo cubre y no lo puedes ver. Revelación es quitar el velo para que tú lo puedas ver claramente. Eso es revelación. Hay un hecho concreto y objetivo que necesitamos ver en cuanto a Dios, pero no lo podemos ver porque hay un velo. Pero si Dios quita el velo, eso es revelación. El Espíritu Santo es el único que puede quitar todos los velos y revelarnos quién es Él. El Espíritu Santo es el único que puede revelarnos a Dios. El Espíritu Santo es el único que puede revelarnos a Cristo. Y quiero leer algunos pasajes acá para profundizar un poco en esto. Primera de Corintios capítulo 1, Primera de Corintios 1, del 17 al 21. Dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y 1 Corintios 3, 18 al 20 dice, nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Entonces estos dos pasajes nos muestran que Dios desechó la sabiduría de los sabios de este mundo. Que Dios escondió la revelación de los sabios y se la dio a los niños. Están los sabios y Dios dijo, no, a ellos no les voy a dar la revelación del misterio escondido, de Cristo, del propósito eterno. Dios escondió la sabiduría de los sabios. Hay muchos sabios en este mundo. Tú ves doctores en diferentes materias, científicos, gente muy inteligente. Pero ¿cuántos de estas mentes brillantes, cuántos de estos genios obedecen a la fe?
Muy pocos. Hay algunos. Muy pocos. Aunque hay algunos. La mayoría de nosotros éramos gente de la media para abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios escondió la sabiduría celestial de los sabios de este mundo. Dios escondió la revelación de los sabios y se la dio a los pequeños. ¿Por qué? Tú podrías preguntarte por qué Dios escondió la revelación de los sabios. ¿Acaso a Dios le molesta que ellos sepan mucho? ¿Será que Dios quiere que todos seamos unos burros ignorantes? ¿Será eso? ¿A Dios le molesta que tú sepas mucho? No. Dios no escondió la sabiduría o la revelación de los sabios porque le moleste que ellos saben mucho. El punto aquí es que lo que te inhabilita para con Dios no es saber mucho, saber poco. No es saber mucho, saber poco. Lo que te inhabilita para con Dios es la mente natural. Ese es el obstáculo. Tu mente natural, mi mente natural, está incapacitada para percibir los asuntos del espíritu. Nuestra mente no lo puede percibir. Dios escondió la revelación del intelecto humano. El conocimiento de Dios está más allá del conocimiento humano. Está más allá. O sea, aquí está Dios. Esta es tu mente. Esta es la esfera de lo que tu mente puede percibir. Dios está más allá, ¿ves? Dios está más allá de la esfera de lo cognoscible con la mente. Por eso los científicos no han logrado dar con Dios, aunque han logrado dar cada vez más con secretos, misterios de la creación de Dios. Cuando tú estudias un poco de física cuántica y te das cuenta cómo el universo está hecho en lo más micro, es casi inevitable ver a Dios. Yo leo un poco acerca del tema porque además se relaciona un poco con lo que estudié y para mí es inevitable ver a Dios. Cuando tú concluyes que el tiempo-espacio tuvo un inicio, el tiempo tuvo un inicio, para mí es inevitable la conclusión de que hay un creador. El tema es que la ciencia te lleva de la manito y te deja allí. La puerta la tienes que cruzar tú. Pero para mí la ciencia no se opone a la fe, sino apunta directamente al creador. El tema es que el creador mismo está más allá de la esfera de lo perceptible con la mente. Es otra esfera. La mente no lo puede percibir. El conocimiento de Dios está más allá del conocimiento humano. Está más allá del conocimiento humano. O sea, una cosa es la descripción de algo, la descripción de una cosa, y otra cosa es la cosa misma. Tú puedes describir a Dios, pero no es lo mismo describir a Dios que tocar a Dios. La mente humana puede describir a Dios, puede opinar acerca de Dios, pero no puede tocar a Dios. Revelación es tocar la sustancia. Revelación no es entender algo, revelación es tocar a Dios en el espíritu. La teología intenta entender y comprender a Dios con la mente, con el intelecto humano. Eso es imposible. Piénsalo, Dios es espíritu. Y los que le adoran, los que le sirven, deben hacerlo en espíritu y en verdad. ¿Cómo tú esperas entender con tu mente natural a un Dios que es espíritu, que es sobrenatural, está por sobre lo natural? No es posible, es más, ofende a Dios. Querer entender a Dios con esta mente carnal ofende a Dios. Toda la sabiduría humana es vana. Toda la sabiduría humana es vana. La revelación es un acto unilateral de Dios, llevándome a tocar lo eterno con mi espíritu. Es un acto unilateral de parte de Dios. ¿Y sabes qué? Revelación es nuestra mayor necesidad. Por eso estamos hablando de estas cosas. Tu mayor necesidad no es que Dios te dé algo, sino que Dios te dé revelación de lo que Él ya te dio. O sea, tu mayor necesidad es que se te revele lo que tú ya tienes en Cristo. Porque tú no tienes algo, tú tienes todas las cosas. Cuando dice Pablo en Romanos que si Dios nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas?
O sea, Dios te dio todas las cosas en Cristo. El asunto es que se nos revele. Yo quiero decirte hoy, y oro al Señor que esto se te revele, valga la redundancia, que tu mayor urgencia es revelación. Tu mayor necesidad es revelación. No es ninguna otra cosa. Es que, pastor, no tengo para pagar mis cuentas. Tu mayor necesidad no es dinero, es revelación. Que se te revele que el Dios que tú tienes es el Dios sobrenatural que provee en abundancia a sus hijos. Cuando eso se te revele, nunca más te va a faltar dinero. Claro, cuando tú estás enfermo, tu mayor necesidad no es una sanidad. Tu mayor necesidad es revelación. Revelación de que por sus llagas hemos sido curados. Cuando tú estás enfrentando una crisis en diferentes situaciones, cualquiera sea la situación, tu mayor necesidad es revelación. Revelación de lo que Dios ya te dio. No es algo que te va a dar en el futuro. Hago hincapié en esto, de lo que Dios ya te dio. Ese es el problema de los hijos de Dios. Que las mejores iglesias que tenemos para lucir son iglesias llenas de fe y de amor, pero no hemos dado el siguiente paso a una iglesia entendida en lo que posee en Cristo, una iglesia entendida en su herencia, que disfruta de su herencia. Por eso yo hago hincapié, tu mayor urgencia es revelación. Cuando eso se te revele, cuando se te revele que tu mayor necesidad es, valga la redundancia, revelación, tus oraciones van a cambiar. Y vas a comenzar a orar como oraba Pablo. Vas a orar, Señor, revélame a Cristo. Señor, revélame mi identidad en Cristo. Revélame quién soy yo en Cristo. Revélame mi herencia. Dame revelación, dame sabiduría. Alumbra mi entendimiento, Señor, para ver a Cristo. Tus oraciones van a cambiar. Yo profetizo que tus oraciones van a cambiar a raíz de la revelación que está siendo implantada en ti. Que no, vas a dejar de orar para que Dios te dé cosas. Y vas a comenzar a orar por revelación. Y Dios va a aumentar en ti el nivel de revelación de Cristo. Porque la vida de un hombre o de una mujer de Dios está marcada y determinada por el nivel de revelación que porta. Si la revelación de Cristo que tú portas es pequeña, vas a vivir una vida muy limitada. Porque tienes un Cristo muy pequeño. Siempre con problemas, siempre deprimido, siempre luchando con las mismas cosas. Pero si tú tienes un nivel de revelación alto de Cristo, tú vas a vivir en victoria, tú vas a derrotar cualquier circunstancia, vas a vivir en gozo, vas a servir en la iglesia. Aunque tengas problemas, aunque tengas luchas, vas a atender casas e iglesias, vas a ganar gente para Cristo. Lógico. ¿Por qué? Porque tú tienes un Cristo grande. Porque a ti se te reveló Cristo en una medida mayor. O sea, la vida de un hombre o de una mujer de Dios está plenamente determinada por la medida de revelación que porta. Lo que tú necesitas es revelación. Lo que a ti te habilita para el ministerio no son los años de estudio en un instituto. No es que tengas un cartón de una organización. Todo eso lo puedes tener y es bueno, sí, claro. El punto es que lo que a ti te habilita para ser un ministro del Evangelio es la revelación que tú cargas. Por eso cuando Pablo saca sus credenciales, y leíamos acá en Efesios 3, Pablo nos saca las credenciales de decir, Pedro me dio la diestra en señal de compañerismo. Claro, eso se lo cita por ahí en amor a otros hermanos que era necesario citarlo porque ellos estaban volviendo atrás al judaísmo. Pero para Pablo sus credenciales son, si es que habéis oído de la revelación del misterio que a mí me fue dada, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para dispensar esta revelación al cuerpo de Cristo. O sea, lo que a ti te habilita como ministro del Evangelio es la revelación que tú cargas. Revelación. Es portar una revelación de Cristo. Ese es nuestro trabajo como iglesia para con la gente, es revelar a Cristo, quitar el velo que impide que la gente vea a Cristo claramente. Es revelación. Amén. ¿Cuántos pueden decir, Señor, yo anhelo más revelación de ti? Señor, haz crecer la revelación en mí. Dame revelación, alumbra los ojos de mi entendimiento. Ahora bien, quiero mencionar dos grandes enemigos de la revelación. Dos grandes enemigos de la revelación. Número uno, la información.
La información. ¿Qué es lo que es información? Es cuando yo he tocado el conocimiento respecto a algo sin haber tocado la sustancia o la realidad de aquello. Es que yo lo sé aquí, pero no lo he tocado realmente. Esa es la diferencia. Una cosa es que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Yo me casé hace 2 años, ¿verdad? Cumplimos hace poco, pasamos algunos días hace poco, 2 años de matrimonio. Hasta hace 2 años y unos pocos días yo no sabía lo que era el matrimonio. O sea, lo sabía mentalmente, ¿no? La gente se casa, fui a más de un matrimonio, más de una boda, y tú ves los novios y tú sabes todo cómo es, ¿o no? Tú sabes que al menos por acá se come torta, está el tema este de las copas, se cruza así con la copa y todo, se acostumbra a hacer así, por lo menos acá para celebrar en los matrimonios en Chile se hace así. Se baila un vals, son más o menos siempre las mismas canciones, se hace una comida, etcétera. Se van a vivir juntos, arriendan una casa. Tú sabes en teoría, al menos yo sabía en teoría lo que era el matrimonio. Ahora yo lo conozco por experiencia. O sea, una cosa es saber algo mentalmente, otra es experimentarlo, o no. Una cosa es mentalmente, otra es vivirlo. Digan amén los casados. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Tú puedes tener mentalmente un concepto correcto acerca de Dios, pero si tú no lo has experimentado, eso es información, no es revelación. Revelación es tocar lo eterno, es que tú lo toques con tu espíritu. Eso es revelación. Estamos cansados de una iglesia que repite un mensaje de alguien más como un repetidor vacío, sin sustancia. Porque es muy fácil leer un libro y memorizarlo y repetirlo, vomitarlo. Es muy fácil hacer eso. Pero no hay sustancia. Entonces la gente queda con hambre, quedamos con hambre al escuchar predicadores, predicadoras, en tanto en una reunión grande como en una casa de iglesia, que está repitiendo un muy buen mensaje de alguien más, pero no ha tocado la sustancia. Nuestro deseo de este tiempo es tocar la sustancia, tocar a Dios con el Espíritu. Porque un hombre, una mujer que ha visto a Dios, transforma todo a su alrededor. Nosotros queremos ver a Dios, queremos tocar a Dios en el Espíritu. Queremos hablar de un Dios que conocemos, como Juan, que decía, yo les hablo de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Información no es lo mismo que revelación. Tú puedes ir al mejor instituto bíblico y llenarte de información, y eso no es revelación. Revelación no se adquiere en un instituto. Revelación es un acto unilateral de parte de Dios revelándonos al Hijo. Dios decide revelarnos a su Hijo. Si Dios no decide darme revelación, no hay forma de acceder a la revelación. Por eso debemos orar, Señor, danos revelación. Y Dios está presto y deseoso de dar revelación a sus hijos, de revelarnos cada vez más el misterio escondido, el propósito eterno que es Cristo y la iglesia. ¿Cuál es nuestro lugar? ¿Cuál es nuestra función? ¿Cómo podemos propagar el reino en la tierra? Dios está deseoso de revelárnoslo. Por eso debemos buscar cada día revelación. Información es comer del árbol del conocimiento, creyendo que estoy comiendo del árbol de la vida. Ese es el engaño del conocimiento, que tú crees que lo tienes, pero tú no tienes nada. Información es un concepto adquirido en tu mente. En cambio, revelación es cuando la luz de Dios ilumina tu espíritu y conoces a Dios en un aspecto que antes no conocías. Revelación es Dios iluminando tu espíritu. El otro día compartíamos en un programa y yo contaba un testimonio. No es muy glamoroso el testimonio y esto además queda en YouTube, bueno, pero yo estaba en el baño, ¿verdad? Estaba orinando y de repente el Espíritu del Señor me habló y me dijo, quiero hablarte 7 cosas en el huerto del Edén, anota. Entonces el Señor me comenzó a hablar un montón de cosas y cuando yo terminé en el baño y salí, las empecé a apuntar. Parte de eso está en mi libro El Reino de Dios.
Y debo ser honesto, no me vino orando, aunque oramos. No me vino ayunando, aunque ayunamos. Me vino en el baño. Porque revelación no es algo que tú provocas, no es algo que tú produces, es un acto unilateral de parte de Dios. A Dios le place revelarse a nosotros. Dios dice, le quiero revelar tal cosa, se la revelo, punto. No depende de mi espiritualidad, de que yo sea, de que yo oré 3 horas y por eso Dios me habló. No, Dios se revela, punto. Pero también Dios se revela a los que tienen hambre de Él. Por eso debemos buscar revelación. Revelación es cuando Dios me ilumina. Yo no puedo iluminarme a mí mismo. La información no es lo mismo que revelación. Y uno de los grandes enemigos de la revelación en este tiempo que nos tocó vivir es la información. ¿Por qué? Porque estamos tan expuestos a tanta palabra. Por ejemplo, ahora que estamos todavía en cuarentena y tiempos de pandemia, tú todos los días tienes transmisiones en vivo, como no nos podemos reunir presencialmente, todos los días hay transmisiones, escuelas, estudios, cultos, alabanzas, vigilias, todo lo que tú quieras, programas, entrevistas. Tienes pero un menú enorme, gratis para escuchar. Tienes millones y millones de libros cristianos para leer. Tienes institutos bíblicos online, algunos gratuitos. O sea, tienes tanto a disposición que el riesgo de llenarte de información sin tocar lo eterno es altísimo. Por eso debemos clamar al Señor, Señor, líbrame de la información. Yo quiero revelación. ¿Cómo sabes que alguien tiene información y no revelación? Porque no da fruto. No da fruto primeramente en su vida y tampoco da fruto en otros. No se multiplica. El segundo gran enemigo de la revelación es la imaginación. La imaginación. ¿Qué es lo que significa esto? Cuando yo me acerco a la verdad con mi mente y no con mi espíritu, creando mis propios conceptos e ideas acerca de Dios. En lugar de tocar a Dios con mi espíritu, imagino cómo es Dios con mi mente. Eso es la imaginación, que tú imaginas cómo es Dios. Ocupas tu mente, lees un versículo, por ejemplo, y rellenas los espacios con tu imaginación. Y tú creas toda una teología, toda una doctrina en base a tu imaginación. Hay mucho de eso, abunda. Yo leo bastante, también por mi asignación, y un poco parte de esto implica que a veces leo cosas que digo, Dios mío, ¿quién escribió esto? ¿Por qué escribió esto? Y ponen un versículo y luego sacan unas cosas que no están en el versículo, se las imaginó todas. Ojo, imaginación. Hay gente que hasta se imagina visiones y cosas, y existen las visiones verdaderas, por supuesto, pero hay gente que tiene tanta imaginación que se embota en su imaginación. Tenemos que renunciar al producto de mi mente. La revelación no es el producto de mi mente humana, es Dios revelándose a mi espíritu. Revelación es una comunicación de espíritu a espíritu, del espíritu de Dios a mi espíritu humano, iluminándome a fin de poder ver y tocar a Cristo. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos revele a Cristo. No necesitas cosas, necesitas revelación. La mente comprende, pero el Espíritu conoce. Y yo estoy seguro que tu Espíritu conoce muchas más cosas de las que tú puedes explicar en cuanto a Dios. Tu mente no las puede ordenar, quizá no tienes las palabras, aún no aprendes el vocabulario revelacional, pero tu espíritu lo conoce perfectamente. Tu espíritu conoce mucho acerca de Dios, porque hay una comunicación de espíritu a espíritu. La mente no interviene en esto, la mente interviene después, porque Hebreos dice, por la fe entendemos. O sea, primero la fe, que es comunicación de espíritu a espíritu, del espíritu de Dios al mío, y luego por la fe yo le enseño a mi mente cómo debe pensar. Y la mente ordena y estructura lo que el espíritu le está comunicando. Por eso por la fe, desde el espíritu entendemos. Desde el espíritu hay un flujo hacia la mente. O sea, la mente recibe este flujo que viene del espíritu y lo ordena y lo estructura. Y es bueno, sí, porque para poder yo, por ejemplo, dar esta clase, mi mente está ordenando los pensamientos que vienen desde mi espíritu para poder estructurarlos. La mente ya redimida como un canal al servicio de Dios. O sea, Dios nos lleva a la cruz
para que mi alma sea negada, la vida del alma vaya a la cruz y mi alma, como un receptor, pueda ser la expresión de lo que proviene del Espíritu, que es la vida misma de Cristo. Entonces, con esto en mente, vamos a ver 5 condiciones básicas para recibir revelación. 5 condiciones básicas para recibir revelación. Porque en este punto creo que ya todos hemos concluido que necesitamos revelación y anhelamos recibir más revelación acerca de Cristo. Todos estamos siendo llevados a un lugar, a una meta que se llama el conocimiento pleno de Cristo. Estamos siendo llevados allí. Por ende anhelamos revelación. Entonces, ¿cómo podemos recibir revelación? Hay 5 condiciones básicas. Número 1, un espíritu abierto y una conciencia purificada. Necesitamos tener un espíritu abierto al Señor, abierto a Dios, para recibir revelación. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Alguien pobre en espíritu es alguien que se vació de todo lo demás que no es Cristo, vacío. Se vació de las filosofías, se vació de lo que había aprendido antes, se vació de todo lo que él conocía, se vació de todo, toda carga, todo peso, toda ligadura almática. Lo único que quiere es ser lleno de él. A veces nosotros estamos tan llenos de nosotros mismos que el Señor no puede llenarnos. O sea, si mi entendimiento está tan lleno de la mente natural, ¿cómo yo voy a recibir el entendimiento que proviene del Espíritu? O sea, quizá la mente de Cristo no puede extenderse en mí porque estoy demasiado lleno de mí mismo. Estoy lleno de mi mente. Por eso debo vaciarme de mí mismo, vaciarme de todo para ser lleno con la mente de Cristo. Debo ser alguien abierto en espíritu. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Está abierto a recibir revelación? Y lo otro es una conciencia purificada. Hebreos 9:14 habla de la conciencia. Dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Acá habla de una conciencia limpia de obras muertas, una conciencia limpiada por el Señor, purificada. Hebreos 10:22, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Entonces necesitamos una conciencia purificada. Si tú todavía cargas con una conciencia de pecado, una conciencia de culpa, eso te impide recibir revelación. Tú necesitas estar en tu conciencia cimentado sobre la obra consumada de Cristo. Yo soy un hijo, fui restaurado, fui perdonado, regenerado, fui engendrado por Dios, sentado con Cristo en lugares celestiales. Esa es la posición de una conciencia purificada que te permite acceder a la revelación. Número 2, un corazón puro. Un corazón puro. Mateo 5:8 dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea que para poder ver a Dios, ¿cuántos anhelan ver al Señor? Necesitamos un corazón puro. En otro lugar dice la palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Eso está en el Nuevo Testamento. Sin santidad nadie verá. Todos queremos ver al Señor. Me recuerdo una canción que cantábamos mucho hace algunos años que decía, yo quiero verte. Decía, yo quiero verte, quiero mirar tu hermosura, quiero contemplar tu majestad. Todos anhelamos ver al Señor. Pero para eso necesitamos un corazón puro. Que el Señor purifique nuestro corazón, hermano. Porque podemos nosotros aparentar delante de la gente, pero el Señor mira el corazón, dice la palabra. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Necesitamos un corazón puro delante del Señor. Número 3, una mente sobria. Una mente sobria. Segunda de Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Puntualmente esto del dominio propio. O sea, una mente sobria tiene que ver mucho con el dominio propio. ¿Por qué? Porque cuando mi mente es apasionada, una mente que va para allá y para acá y con muchas ideas, es como un lugar donde el Señor no puede plantar la palabra del reino. Mi mente debe aquietarse. Debo ser frío de mente a la hora de recibir la revelación. Una mente fría, aquietada, sobrio.
no imaginativo y ya, y entonces leí algo y no, tranquilo, una mente aquietada para poder oír la voz del Espíritu. 4, necesitamos una parte emotiva que ame, una parte emotiva que ame. Juan 14:27 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Ves? Dice, el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. O sea que el Señor se manifiesta a aquellos que le aman. ¡Wow! O sea, si yo amo al Señor, Él se manifestará a mí. Y mientras más yo le ame, más Él se manifestará a mí. ¡Qué tremendo esto! Por eso debemos tener una parte afectiva, emotiva, que ame al Señor, ardiente en el espíritu y ardiente de corazón para amar al Señor. O sea, es todo lo contrario a la mente. Yo requiero una mente fría, pero un corazón ardiente que ame al Señor. Algunos son todo lo contrario. Tienen una mente ardiente y ferviente que piensa y va y argumenta y discute con Dios, pero un corazón frío que nunca se enamora del Señor, nunca se entrega a Él. Es al revés, debe ser un corazón entregado al Señor y una mente sobria, rendida, doblegada, que agachó el moño delante del Señor. Así debe ser, no al revés. Hay gente que sabe mucho en su mente, tiene una mente muy activa. No necesariamente son brillantes y son genios, pero tienen una mente que trabaja mucho y nunca se detiene. Eso es un obstáculo, porque la sabiduría natural me impide recibir la sabiduría que viene de lo alto. Y por otro lado, tenemos gente que quizá no es tan rápido en la mente natural, que quizá no se siente particularmente inteligente, pero tienen un corazón apasionado por el Señor. Y a esa gente se le revela Cristo y operan en los dones del Espíritu, te sueltan una palabra de ciencia que te da vuelta. Porque el corazón es importante, la parte emotiva que ame al Señor. Una parte emotiva que ame. Y número 5, una voluntad sumisa. Una voluntad sumisa. Juan 7:17 dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. O sea, Jesús dice, ustedes están diciendo que lo que yo hablo no es de Dios, le dice a los fariseos. Entonces Él les dice, el que quiera realmente hacer la voluntad de Dios va a poder discernir. Se le va a revelar si lo que yo hablo es de Dios o no. Porque como habían fariseos que en verdad no querían hacer la voluntad de Dios, sino que ellos estaban ahí por una posición, por un beneficio personal, Jesús dice, obviamente Dios no les va a dar revelación a ustedes. Dios no les va a revelar si yo estoy bien o estoy mal. Pero de entre ustedes, los que sí anhelan hacer la voluntad de Dios, disciernan y van a ver, y Dios les va a dar revelación, que lo que yo hablo proviene de Dios. Entre ellos estuvo Nicodemo, por ejemplo, que era de los fariseos. Y él vino al Señor. Y hubo muchos fariseos posteriormente, y sacerdotes y saduceos que obedecían a la fe. Entonces vemos aquí el espíritu y el alma. Mencionábamos el espíritu dispuesto o abierto. Y mencionábamos un corazón puro. Y en el corazón sabemos que está la conciencia. Por eso requerimos una conciencia purificada. Está la mente, una mente sobria. Están las emociones, una parte emotiva que ame al Señor. Y 5, una voluntad sumisa. Son las 4 partes del corazón. Vamos a mencionar, ya para ir terminando, 4 elementos de la revelación. 4 elementos de la revelación. Número 1, tenemos el hecho mismo. El hecho mismo. O sea, el primer aspecto de la revelación es el hecho objetivo. O sea, hay una verdad objetiva que Dios me quiere revelar. Supongamos, el hecho es que el Señor perdonó mis pecados. Eso es un hecho. Ya sea que yo lo sepa o no, no cambia la verdad de que es un hecho. Supongamos, no sé, Trump es el presidente de los Estados Unidos. Tal vez tú no lo sabías, pero eso no cambia el hecho de que sigue siendo el presidente de los Estados Unidos. Tal vez tú nunca has ido a Estados Unidos, pero eso no cambia el hecho que existe un país llamado Estados Unidos donde el presidente es Donald Trump. De la misma manera, hay hechos objetivos, cosas que Dios te dio en Cristo. Sepas o no tú que eso ocurrió, ocurrió. O sea, está el hecho objetivo.
Ese es el primer aspecto de la revelación, el hecho objetivo. Número dos, tenemos la revelación misma. ¿Qué es lo que es revelar? Quitar el velo. O sea, teníamos el objeto o el hecho concreto, el hecho mismo, tapado por un velo. ¿Cuál es el hecho? Es la obra consumada de Cristo. O por ejemplo la iglesia, Cristo, el misterio escondido, el propósito eterno. Revelación es que Dios quita el velo. Eso es revelación, Dios quita el velo. Ahora bien, hay un tercer elemento que necesitamos y es vista. Es la capacidad de ver, es ojos para ver. Porque supongamos que yo fuera ciego, que mis ojos no pudiesen ver, y hay un objeto detrás de un velo, pero corre en el velo, yo aún así no lo voy a poder ver porque yo soy ciego, no tengo ojos para ver. O sea, yo necesito recibir de parte de Dios la capacidad de ver. Y tenemos algunos versículos por acá de ejemplo. Hechos 26, 18 dice, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Entonces Dios le dice a Pablo que lo envía para que abras sus ojos. No está hablando de los ojos naturales, está hablando de los ojos espirituales. Apocalipsis 3, 18 dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. De nuevo, unge tus ojos con colirio para que veas. Este ungir es porque ellos estaban ciegos, no podían ver que eran desventurados. Estaban ahí expuestos en desnudez, pero eran ciegos y no lo podían ver. Por eso el Señor le dice a esta iglesia en la Odisea, unge tus ojos con colirio para que veas. O sea, ellos tenían el hecho consumado, tenían el velo que fue quitado por el Señor. Él constantemente está quitando el velo y revelándonos cosas. Cada vez que nos congregamos y la palabra es expuesta, el Señor está quitando el velo, está revelando su palabra. Pero si yo no tengo ojos para ver y yo soy ciego, yo no lo voy a poder ver. Cada vez que adoramos juntos, cada vez que nos reunimos, cada vez que somos expuestos a la palabra, cada vez que tú escuchas una predicación en tu casa, tú estás siendo expuesto a la revelación. Pero no solo basta con la revelación, necesito ojos para ver. Tal vez necesitamos pedir al Señor que unja nuestros ojos con colirio espiritual para poder ver. Porque tal vez pasan los años y la palabra nunca da fruto en nosotros. Pareciera que estamos marcando el paso espiritual. Es porque estamos ciegos y no nos hemos dado cuenta. Y la palabra es expuesta semana tras semana, pero nunca arribamos porque no tenemos vista espiritual. El Señor debe abrir nuestros ojos para que abras sus ojos. Y número 4, la luz. Necesitamos luz. Primera de Juan 5, al 7 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad, pero si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces Dios es luz. Y acá en Efesios 1:18, Pablo ora y dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. O sea, tienes ahí los ojos del entendimiento, los ojos espirituales, que tienen que ser expuestos a la revelación de este hecho consumado, del hecho objetivo, pero falta la luz. Ahí está el cuarto elemento. Pablo ora y dice que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento. O sea, ese es el elemento que falta, que Dios alumbre. Entonces así se configura la visión, este cuadro donde tú puedes ver. Tienes un hecho, tienes el velo que es quitado, tienes ojos para ver y la luz es encendida en la habitación para que tú puedas ver. Por eso Pablo ora que el Señor alumbre los ojos de nuestro entendimiento. Y quiero cerrar hoy leyendo Efesios 1:18. En adelante dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis, y menciona 3 cosas, hay 3 grandes cosas, que es
extremadamente necesario que a ti se te revelen en profundidad. 3 cosas que tú tienes que saber en tu espíritu. 3 cosas que se te tienen que revelar. Y vamos a hablar de esto en detalle la próxima semana. 3 cosas que se te tienen que revelar. La primera, ¿cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? Se te tiene que revelar cuál es la esperanza a la que Dios te llamó. Es profundo eso, lo vamos a desarrollar. Número 2, ¿y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Se te tiene que revelar la herencia doble de la que hablábamos la semana pasada. Nosotros como la herencia de Dios, pero también Dios como nuestra herencia. Se te tiene que revelar la herencia que tú tienes en Dios y la herencia que Dios tiene en ti. Lo que hablábamos al inicio, si esta herencia se te revela, tu vida va a cambiar por completo. Mientras más se te revele las bendiciones espirituales que tú ya tienes en Cristo, más tu vida va a ser transformada. Tú vas a vivir en victoria, tú lo vas a notar. Vas a dejar de ser el mismo pordiosero de siempre, arrastrándote, el diablo barriendo contigo. No, tú vas a vivir en victoria porque se te va a revelar tu herencia. Y número 3, dice, ¿y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Este es el poder de la resurrección. Este es lo tercero, el poder de la resurrección. Son 3 cosas que se te tienen que revelar. La esperanza a la que Dios te llamó, la herencia que tenemos en Dios y que Dios tiene en nosotros, y el poder de la resurrección que operó en Cristo, pero que ahora opera en nosotros, el cuerpo de Cristo en la tierra, para que establezcamos el reino y hagamos y ejecutemos y cumplamos el propósito eterno de Dios. Entonces, para eso necesitamos revelación. Esas son las oraciones de Pablo. Pablo no ora por lo inmediato, por lo doméstico. También podemos orar por esas cosas, pero Pablo ora por revelación y para que se nos revelen estas 3 cosas que las vamos a desarrollar la próxima semana. La esperanza a la que Él nos llamó, la herencia y el poder de la resurrección. Son cosas profundas, cosas gloriosas, cosas poderosas. No te las puedes perder, no puedes perderte la próxima clase porque va a estar tremendo. Así que para cerrar por hoy, recalco el mensaje central de hoy. Tu mayor urgencia, tu mayor necesidad no es que Dios te dé cosas, es que Dios te dé revelación de lo que Él ya te ha dado, de lo que Él ya te ha entregado. Oramos. Padre, gracias por este tiempo, por esta bendición, esta oportunidad de poder ser edificados por tu palabra, Señor, de que por la exposición de las Escrituras, Señor, de la palabra y la vida que están en cada uno de estos versos, Señor, de tu palabra, podamos crecer en el conocimiento de Cristo. Señor, simplemente oramos, Señor. Oramos para que en los días por venir, tú cada día nos reveles más a Cristo, Señor. Necesitamos revelación de ti, Señor. No por vanidad, no para jactarnos de saber algo, no por querer ser mejor que otros, Señor, sino simplemente para poder, Señor, ser más útiles a tu obra, ser más útiles al cumplimiento de tu propósito eterno, Señor, en esta era. Te honramos, Señor, y te adoramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.